Bueno, alumnos, les explico la actividad número 3. Bueno, obviamente imagino que habrán leído todo el material teórico que les adjunté después de la actividad, ¿no? Son varias páginas, pero digamos, básicamente el tema trata de tabla periódica, ¿no? E ir un poquito más a fondo de lo que habíamos dicho en clases anteriores, ¿no? Bueno, tengan en cuenta que la tabla periódica es una forma de organizar los elementos, ¿no? Imagino que todos tendrán esta tabla. Y bueno, acá lo que les pregunta en el punto número 1 es cuál es el criterio básicamente lo que dice es cuál es el criterio que se siguió para ordenar los elementos en la tabla periódica. No es que los elementos en la tabla periódica están ordenados de cualquier forma y de forma caprichosa, sino que siguen una serie de lineamientos, ¿no? No hay uno solo, hay varios. Pero de todas formas, con que ustedes mencionen alguno de ellos estaría suficiente, ¿no? Si ustedes leen la teoría que yo les dejé, van a ver que se comenta de ciertas características que se tuvieron en cuenta para ordenar los elementos en la tabla periódica. No están en un orden caprichoso, no están por orden alfabético, ni siquiera están ordenados de acuerdo al año de descubrimiento. Hay una razón por la cual se los ordena. Y bueno, y lo que buscamos es que por favor utilicen el apunte, ¿no? Les voy a pedir eso, que no recurran a internet. Hay un punto donde dice que tienen que buscar por internet, pero digamos, cuando no les dice que tienen que buscar por internet, recurran al apunte. Si no lo encuentran, me preguntan y me dicen, yo los oriento donde tienen que leerlo, pero la información fundamental está. Eso es un punto teórico, así que búsquenlo y justifiquen el motivo por el cual se ordenó de esta manera. Eso en cuanto al punto número 1. El punto número 2 ya es un problema práctico, ¿no? Dice cuántos niveles y cuántos electrones en el último nivel tiene un átomo ubicado en el grupo 5A o 16 y en el tercer periodo. Bueno, hay dos formas de nombrar los grupos. Una es con número romano seguido de una letra de imprenta mayúscula, que puede ser A o B, y la otra es con numeración arábiga, ¿no? Eso en cuanto a los grupos. Y el periodo, bueno, siempre se nombran igual. Primer periodo, segundo periodo, etc. Recuerden que los grupos son las columnas de elementos, ¿tá? O sea que los grupos serían estas columnas. Fíjense que los primeros dos grupos o primeras dos columnas están con A. Después de la tercera columna a la columna 12, ahí están todos los grupos B, justo en el centro de la tabla. Y después de 9, de nuevo empiezan los grupos A, ¿no? De la columna 13 a la 18 son todos grupos A. ¿Está bien? Y la otra numeración la tiene arriba, ¿no? Esta tabla, por ejemplo, tiene las dos numeraciones. Que es el número romano, que es la más antigua, y la más moderna, que sería la numeración americana, que es el número arábigo, ¿no? Que es del 1 al 18, todo seguido. Para ciertas cuestiones va a ser conveniente usar una u otra numeración. La numeración en romano se trata de abandonar, pero en muchas cuestiones todavía sigue teniendo utilidad. Bueno, y el periodo lo tienen acá al costado, ¿no? 1, 2, 3, 4, etc. Son 8 periodos, ¿no? Y se numeran de arriba para abajo. Y en cambio los grupos se numeran de izquierda a derecha. Bien. Entonces le pregunta, ¿cuántos niveles y cuántos electrones en el último nivel tiene un átomo ubicado en el grupo 6A o 16 y en el tercer periodo? No le dicen qué elemento es, pero no hace falta, porque ustedes con esta información ya pueden deducir. Vamos a suponer que en vez de que le digan que está en el 6A, a ustedes les dijeran que tienen un elemento ubicado en el grupo, un elemento alfa,
que está ubicado en el grupo 4A y en el quinto periodo. Bueno, en base a esta información, sin conocer yo el elemento, sin hacer la configuración electrónica, sin usar la tabla, yo puedo saber cuántos niveles de energía tiene y cuántos electrones en el último nivel tiene. El periodo me indica los niveles de energía ocupado. O sea que si está en el quinto periodo va a tener 5 niveles de energía. Acuérdense que los niveles son las distintas capas de electrones que tiene un átomo, según el modelo de Bohr. Ahora, en cuanto a cuántos electrones tiene, ahí me dice, el otro que me pregunta es cuántos electrones tiene en el último nivel. Bien, como este grupo termina en A, es decir, todos los grupos que terminan en A, para todos los grupos que terminan en A, el número en romano me indica la cantidad de electrones que tiene en el último nivel. ¿Está bien? Como este número es 4, esto quiere decir que tiene 4 electrones en el último nivel. ¿Está bien? Fíjense que en este sentido la numeración romana me es bastante útil, porque si el elemento es representativo, es decir, si son los grupos que terminan en A, ya a partir de ahí yo deduzco cuántos electrones tiene el último nivel sin tener que hacer la configuración electrónica. Bueno, eso fíjense qué sencillo que lo hicimos en cuanto al punto 2. Bien. En cuanto al punto 3, es un verdadero o falso. Acá van a tener, bueno, la idea es que ustedes lean el texto, traten de ir a los lugares donde se mencionan estos temas. Bueno, son variados los temas, ¿no? Se toca distintos temas como elementos, estado de gradación de los elementos, características de metales, no metales, periodos. Bueno, tienen que leer todo el texto y tratar de ver en qué parte encuentran estas afirmaciones. Las que están correctas le ponen verdadero, las que están falsas le ponen falso, y en caso de falso tienen que justificar por qué. Una posible justificación sería, bueno, podría ser emitir la afirmación correcta. Para eso tienen que ir al texto. Por favor, háganlo con el texto que yo les di. Para esto no recurran a internet. Si no encuentran alguna de estas afirmaciones o no pueden hacerla, me mandan un mensaje y me dicen, miren, no la encuentro, y yo los oriento, ¿está bien? Pero no lo hagan con internet. El punto 4 es similar al 1, el punto 4 es similar al 2, que dice cuántos niveles y cuántos electrones en los dos últimos niveles tiene un átomo ubicado en el grupo 6B o 6 y en el cuarto periodo. Fíjense que acá está numerado en romano, pero termina en B. ¿Está bien? O sea que no sería un elemento representativo, sino que es de transición. Acuérdense que lo de transición, si manejan esta tabla, van a estar en este rectángulo verde. ¿Está bien? Bueno, lo que tienen que hacer ustedes, bueno, acá sí, como les pide electrones en los últimos niveles, van a tener que hacer la configuración electrónica, ¿está bien? Para sacar eso. Y después, bueno, en base a los grupos y los periodos, pueden sacar todo lo demás.